Listo, ahora sí. Y retomamos entonces con ejercicios de cómo escribir ecuaciones de tipo... Javier, ese cable. Muy bien, chicos, tenemos esa primera reacción química, como les decía, es la oxidación del magnesio para formar óxido de magnesio. Recuerden que esta reacción la podemos separar entonces en un proceso que va a ser una semiecuación para la oxidación y una semiecuación para la reducción. Aquí vamos a escribir entonces el proceso de la especie que se está oxidando. Observemos la ecuación y determinemos a partir de los estados de oxidación cuál es el proceso de cada una de las especies. Magnesio, recuerden que al estar en su estado elemental, igual que el oxígeno, tiene un estado de oxidación de 0. Cuando pasan a formar el óxido de magnesio, oxígeno tiene estado de -2 normalmente, y magnesio, por ser un metal del grupo 2, tiene estado de +2. Entonces, la especie aquí que está perdiendo los electrones, es decir, la que se oxida, sería el magnesio. Está pasando de 0 a un estado de +2. Entonces, tenemos que 2 moles de magnesio van a formar 2 cationes, magnesio más 2. Ojo, el cuidado aquí, chicos. Este 2 del coeficiente tenemos que conservarlo para que la ecuación se mantenga en proporción. Y esto nos está diciendo además que cada átomo de magnesio pierde 2 electrones. Entonces, en total aquí, recuerden que nosotros tenemos que indicar cuántos electrones se liberan. Tenemos un átomo de magnesio que libera 2 electrones y tenemos eso multiplicado por 2. Entonces, en total se estarían liberando 4 electrones en el proceso. Profe, Andrei. que estamos viendo nada más la presentación. Sí. Ah, ok. Entonces. Listo, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Ok, retomo nada más para que volvamos a hacer con las mismas bases. Los estados de oxidación del magnesio y del oxígeno son 0, porque se encuentran en estado elemental. Si nos fijamos en el compuesto, magnesio es un metal del grupo 2, tiene estado de oxidación de +2. Oxígeno, el estado de oxidación que tiene normalmente es -2. Entonces, la oxidación aquí ocurre en el caso del magnesio porque el magnesio pasa de un estado 0 a un estado +2. Está perdiendo 2 electrones. Y lo escribo aquí en la semiecuación de oxidación. El cuidado que tenemos que tener es este coeficiente de 2. Tenemos que respetarlo tanto en los productos como en los reactivos. Entonces, aquí tenemos 2 cationes magnesio +2. Cada uno de ellos pierde 2 electrones a la hora de formarse. Entonces libera 4 electrones. Ok, ¿dudas por ahí? No. Ok. Vamos ahora con el caso de la reducción. La especie que se reduce es el oxígeno. El oxígeno aquí pasa de estar como oxígeno 2 a estar como 2 aniones óxido de carga -2. Cada uno de estos átomos de oxígeno gana 2 electrones, así que esperaríamos que aquí haya una suma global de 4 electrones en total que se están ganando. Recuerden lo que habíamos visto en la clase anterior, la semiecuación de oxidación siempre va a tener los electrones en los productos. La semiecuación de reducción tiene los electrones en los reactivos. Entonces, 4 electrones
para cada proceso, porque también tenemos que asegurarnos de que los mismos electrones que se pierden en la oxidación son los que se ganan en la reducción. Entonces tenemos que tener la misma cantidad. Y por aquí tenemos magnesio, oxígeno y estamos listos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál de esas especies sería el agente reductor, chicos? El magnesio. Magnesio es el agente reductor, exactamente. Esta especie se oxida y esta especie se reduce. Por lo tanto, este es el agente reductor y este es el agente oxidante. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Y veamos otro caso. De acuerdo, ahí tenemos cobre metálico reaccionando con nitrato de plata para formar nitrato de cobre y plata elemental. Empezamos por los estados de oxidación. Vamos a tener 0 para el cobre porque se encuentra en estado elemental. Lo mismo ocurriría aquí en los productos para la plata. Plata elemental tiene un estado de 0. Y en el caso de los compuestos, aquí plata en los reactivos tendría un estado, según los subíndices de este compuesto, de +1. ¿Por qué? Porque aquí el nitrato no tiene ningún subíndice adicional, entonces vamos a ponerle una carga +1 a la plata. Cobre, por su lado, vean que sí le coloca un subíndice de 2 al nitrato, entonces la carga sería de +2. Podríamos tomarnos el tiempo de ver si hay algún cambio en los estados de oxidación de esta especie de nitrato, pero realmente en este tipo de reacciones redox no vale la pena porque el estado de oxidación de estas especies no va a cambiar a menos de que cambie la cantidad de oxígenos que tiene el polianión. Ahí sí tendríamos que hacer un cálculo a ver si hay cambios de cargas. Pero si ustedes ven que el nitrato se mantiene como nitrato en reactivos y productos, no es necesario sacar las cargas de esas especies. Entonces tenemos ahí cobre, plata con sus estados. Parece ser que el cobre está pasando de estado 0 a estado +2, por lo tanto se está oxidando, y la plata está pasando de +1 a 0 y por lo tanto está ganando electrones y se está reduciendo. Para la oxidación, entonces, tomamos el proceso del cobre sólido, está convirtiéndose en cobre +2 en estado acuoso. Y en el proceso, cobre está perdiendo 2 electrones para convertirse en el catión. Entonces colocamos los 2 electrones como un producto. Y para la semiecuación de reducción tendríamos a la plata de carga +1 que se convierte en 2 átomos de plata 0. Aquí tenemos también 2 cationes de plata +1. Entonces, tenemos 2 cationes plata +1 y 2 átomos neutros de plata del otro lado. Eso quiere decir que cada átomo de plata consumió un electrón o ganó un electrón. Entonces, estos 2 electrones del proceso también tendríamos que tenerlos aquí de este lado. 2 electrones, 1 para cada átomo de plata. Entonces, tenemos 2 átomos de plata neutros en los productos. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí, profe. Entonces, cuando hablamos de semiecuación de oxidación, los electrones van al final. Cuando hablamos de semiecuación de reducción, creo que es esa. Los electrones van al final. Exactamente. En Sí, términos como simplificados. Sí, exacto. Si lo tienen al revés, entonces no están escribiendo bien la ecuación de oxidación o la reducción.
Electrones siempre al final en la oxidación y siempre al principio en la reducción. Y si vemos en términos de los agentes, esta especie de acá sería el agente reductor, la especie que se está oxidando, y el agente oxidante sería la especie que se está reduciendo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, Ok, vamos a hacer una más de este tipo. Ok, chicos, esta reacción es para que veamos que también podemos tener reacciones con no metales, porque hemos trabajado mucho oxidación hasta el punto de ahora, pero con metales. Entonces, esta es una reacción de oxidación-reducción, pero con no metales. Esto se llama un desplazamiento de halógenos, porque vemos que lo que va a ocurrir es que este halógeno que está en el bromo va a ser desplazado por el cloro. Entonces, establecemos los estados de oxidación. Los elementos empiezan con 0, como el cloro y como el bromo aquí en los productos. Y veamos qué pasa con los demás elementos. Por un lado tenemos al sodio. Sodio tiene aquí una carga de +1, porque el subíndice del bromo es de 1. Además sabemos que el sodio metálico siempre tiene carga de +1 por ser un metal alcalino. Entonces también podríamos verlo con carga +1 en los productos. ¿Qué quiere decir? Que tenga la misma carga en ambos lados de la reacción, que no esté interviniendo en el proceso de oxidación-reducción. Entonces realmente a esa especie no tenemos que considerarla como parte del proceso de momento. El caso del bromo, aquí tenemos una carga de -1, ¿verdad? Según lo indica el subíndice del sodio. Y para el cloro también tenemos, según lo indica el subíndice del sodio, una carga de -1. Entonces, cloro pasa de estado 0 a estado -1 y bromo pasa de estado -1 a estado 0. Entonces, chicos, ¿cuál es la especie aquí que se está oxidando y cuál es la especie que se está reduciendo? ¿Qué dicen ustedes? el cloro se está oxidando, ¿no? Si no me equivoco. Yo creo que el cloro se está oxidando y el bromo es el que se está reduciendo. Ok, cloro está pasando de -1 a 0, quiere decir que tiene menos Está- electrones. Se está reduciendo. No, se está oxidando. Efectivamente, Ajá. como dijeron los compañeros anteriores, se está oxidando. Recuerden que perder los electrones es una oxidación. Entonces, de cloro -1 a cloro 0 está ocurriendo la oxidación. Cloro pasa entonces a formar 2 aniones de cloro -1. Recuerden, este subíndice es muy importante mantenerlo. Entonces, cada uno de estos átomos de cloro está perdiendo un electrón y tenemos 2 átomos de cloro. Entonces, se pierden en total 2 electrones en este proceso. Y para la semiecuación de reducción, tendríamos ahora el bromo con carga -1, que pasa a ser bromo 0. Aquí también tenemos 2 átomos de bromo -1 que pasan a ser bromo 0. Cada uno de estos átomos va a ganar un electrón y va a formar un átomo de bromo que va a formar al final una molécula. Entonces necesitamos consumir 2 electrones en ese proceso. Ok, chicos, por ahí vi que levantaron la mano. Brandon. Profe, Ujú. profe, no estoy entendiendo muy bien. Entonces, siempre cuando es oxidación, se basa la semiecuación de oxidación, siempre el que está como neutro va en los reactivos. Siempre el Bueno, elemento que está neutro. en este caso estamos viendo elementos neutros, pero puede que eventualmente nos topemos con que hay un anión también o un catión en los reactivos y otro en los productos. Por ejemplo, pasar de hierro +2
a hierro más 3 es un proceso de oxidación que no involucra especies neutras. Entonces, no necesariamente la especie neutra nos indica dónde tiene que estar. Todo depende de cuál sea el movimiento de los electrones. Aquí, casualmente, nos estamos topando que pasamos de una especie neutra a una especie que pierde electrones, pero no siempre es el caso. Profe, entonces, Perdón, voy chicos, con... aquí estoy viendo, aquí hay un detalle. No, chicos, estos procesos están al revés. Vamos a volverlo a plantear, porque estamos viendo algo al revés. Fue que lo dijimos bien, pero yo lo escribí mal. Aquí pasamos de... No, tenemos que revisar bien el proceso, chicos. Desde arriba, otra vez. El bromo está pasando de tener carga -1 a carga 0. El bromo es el que está perdiendo aquí el electrón. Entonces, el bromo -1 es el que se está oxidando. Sí, sí. Y pasa Eso a era lo que formar estaba viendo yo ahorita. bromo con estado neutro. Y la reducción, ahora sí, es del cloro con estado neutro a el anión cloruro con 2 electrones. Profe, Sí, pero digamos, si el cloro ahí está pasando de carga 0 a carga -1, más bien no está ganando electrones. sí, y la reducción es ganar electrones. Ese era el detalle Ok, que teníamos. ok. Las Sí, escribimos al revés, sí. Entonces, sigue. ahí hubo una pequeña confusión, chicos. Ya arreglamos, entonces va a quedar de esta manera. Bromo está pasando de -1 a 0. Esa es la que está perdiendo los electrones. Y cloro es la que está ganando los electrones. Entonces, así nos quedan ahora sí las ecuaciones de oxidación y de reducción. Igual, retomando lo que decía Brandon, no necesariamente el hecho de que tengamos una especie neutra nos indica dónde tiene que ir esa especie neutra. Puede ir tanto en la reducción, en la oxidación, puede ir en los reactivos o en los productos. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado siempre es cuál es la transferencia que hay de esos electrones en los procesos. Ahora sí, chicos, ¿más dudas con este caso? No, Ok, nada más aquí. No. Vamos a completar el agente reductor. Nuevamente sería la especie que se está oxidando y el agente oxidante es la especie que se está reduciendo. Profe, Sí, pero es que no sé, digamos. Ok, son 2 átomos de bromo de números que tienen -1. Van a pasar, esos 2 átomos van a pasar a presión 0. O sea, ajá, están perdiendo esos electrones. exactamente. Entonces, que en la ecuación se pone, bueno, en la semiecuación se pone, ok, que pasan de los 2 átomos de -1 a un neutro, Ujú. más 2 electrones, y en realidad no se los está perdiendo. Sí, estos 2 electrones que colocamos acá son los que está perdiendo. Esa es la señal de que los está perdiendo, que están pasando a ser parte ahora de los productos. No sé si esa era la duda que tenía. Sí. Sí, Sí, ok. ok. Gracias. Y por el otro lado son más bien entonces reactivos, son consumidos por este átomo de cloro neutro para formar cloro -1. Ok. Ya entendí. Gracias. Ok, perfecto. Ok, chicos, ¿estamos con estas ecuaciones básicas de oxidación y reducción? Sí. Sí. Ok, perfecto. Ok, seguimos entonces con la presentación. Ok, chicos, vamos a empezar a hablar de algunos tipos de reacciones de tipo redox que podemos encontrar. Realmente,
Cuando hablamos de reacciones de precipitación, casi que tenemos solo un tipo de reacción, que es la reacción de doble desplazamiento. Todas las reacciones de precipitación que vimos se comportan como dobles desplazamientos. Y las reacciones de neutralización también se comportan hasta cierto punto, en su gran mayoría, como de reacciones de doble desplazamiento. Sin embargo, en el caso de las reacciones de tipo redox, vamos a encontrar otros comportamientos distintos. Entonces vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de reacciones de tipo redox que podemos encontrar. Algunos se nos van a hacer familiares. Por ejemplo, las reacciones de combinación. La reacción de combinación, como la que vimos de primero cuando hablamos de reacciones de tipo redox, hierro con oxígeno se oxida para formar óxido de hierro, que es esa sustancia de color rojizo que se forma sobre los metales. Esto es una reacción de combinación porque tenemos dos reactivos que se combinan para formar un solo producto. Si pensamos en los estados de oxidación, vean que el hierro y el oxígeno están en estado de 0 por encontrarse en su forma elemental y pasan a estar como hierro más 3 y como oxígeno más menos 2 en los productos. Entonces, uno de ellos está perdiendo electrones, el otro los está ganando. Por eso es una reacción de tipo redox. Podemos tener el caso contrario de la combinación, que era la descomposición. Partimos de una reacción como la que estábamos balanceando, como la que escribimos las ecuaciones, las semiecuaciones de oxidación y reducción anteriormente, que es la del óxido de magnesio. Aquí nada más la estamos escribiendo en orden invertido. El óxido de magnesio sólido resulta que con la temperatura se puede descomponer para formar magnesio sólido y liberar oxígeno, que es la imagen que tenemos en la reacción de abajo. Observen que ahí tenemos una mezcla de sólido blanco con sólido metálico, como plateado. El sólido blanco es el óxido de magnesio que se está calentando y se está descomponiendo para formar ese magnesio metálico. Aquí partimos de que el magnesio tenía estado de oxidación más 2 y el oxígeno menos 2 en los reactivos y pasan a estar en estados de 0 en los productos. Entonces ahí está la transferencia de electrones. Profe, Sí. ¿puedo volver un toque a la diapositiva? Ah, Que ahí en la descomposición, encima de la flecha, no va un triángulo, algo así de sí, temperatura, para que eso indique esté, descomposición por temperatura. para que eso esté completo, deberíamos ahí colocar un triángulo de energía, para indicar que ese proceso necesita energía. No siempre se coloca el triángulo, a veces para hacerlo más sencillo se omite el triángulo. Pero sí, para completar esa reacción, como dice Mario, tendríamos que tener ahí el triángulo de la energía indicando que ese proceso necesita calentamiento. Y las reacciones de combustión también son reacciones de tipo redox. La combustión que tenemos ahí representada es la combustión del metano, que es el gas natural que se utiliza frecuentemente para cocinar. Aquí el metano reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Ahora, chicos, la pregunta que les quiero hacer aquí es, ¿qué especie es ahí la que se está reduciendo y cuál es la que se está oxidando? Hay una que podemos identificar relativamente fácil, ¿verdad? El oxígeno está en estado 0 en los reactivos y en estado menos 2 en los productos. Entonces, esa especie está ganando electrones, el oxígeno se está reduciendo en este caso. La pregunta es ahora entonces, ¿cuál especie es la que se está oxidando? Profe, ¿Qué no se les sería ocurre? el hidrógeno. No sería el hidrógeno. Exactamente, la especie que se estaría oxidando ahí es el hidrógeno. Observen que nosotros el hidrógeno consideramos que tiene en su mayor porcentaje, casi siempre nos lo encontramos con un estado de oxidación de +1. Sin embargo, en este compuesto, el metano, el no metal que ponemos siempre a la derecha es el que tiene la carga o el estado de oxidación negativo. Entonces, realmente aquí en el metano, este hidrógeno tiene un estado de oxidación de -1 y está pasando a ser hidrógeno con estado de oxidación +1 en los productos. Entonces, en ese proceso, él está perdiendo 2 electrones de camino y son los 2 electrones que va a ganar el oxígeno en su momento. Entonces, si ahí el oxígeno se reduce, el hidrógeno es el que se está oxidando.
Y tenemos también a la derecha una reacción muy común de tipo redox, que es el desplazamiento de metales. Estas son tal vez las más representativas que vamos a encontrar. Y de esas reacciones representativas, la más importante es la reacción del zinc metálico con sulfato de cobre. En esta imagen lo que tenemos a la izquierda es en el recipiente una disolución de sulfato de cobre. Sabemos que esa disolución de sulfato de cobre porque el sulfato de cobre tiene esa coloración celeste muy característica. Y la barra metálica que tenemos en la mano es una barra de zinc. Lo que ocurre cuando nosotros introducimos la barra de zinc en la disolución es que va a comenzar una reacción de tipo redox, donde se va a formar sulfato de cobre, perdón, sulfato de zinc, que se va a mantener disuelto, acuoso, no lo vamos a ver, pero se forma este producto, cobre sólido, que sí lo vamos a ver porque no está disuelto. Entonces, a la barra de zinc se le va a empezar a hacer esta, parece como una costra, ¿verdad? Una acumulación de metal de coloración rojo oscuro sobre la barra de zinc. Este metal de color rojo oscuro que se empieza a acumular sobre la barra de zinc y que incluso también puede depositarse un poco en el fondo del recipiente, es el cobre metálico. Entonces, aquí la reacción está desplazando el cobre en el sulfato de cobre que está disuelto por el metal zinc y está sacándonos el cobre de la disolución. Por eso lo vemos entonces en la forma de un metal sólido depositado sobre la barra de zinc. Ese desplazamiento que vimos anteriormente es un desplazamiento simple, ¿verdad? Solamente uno de los elementos de la fórmula se desplaza por otro. Y tenemos dos casos también de desplazamientos simples que funcionan de una manera similar. Podemos tener desplazamientos que en vez de formar un metal sólido como el cobre, me van a formar hidrógeno. Esto ocurre cuando el metal reacciona con un ácido como el ácido clorhídrico. Esta reacción también la habíamos mencionado un poco en la tutoría anterior, cuando dijimos que una de las características principales de los ácidos es que reaccionan con metales para formar hidrógeno gaseoso. Esta es la reacción de la que hablábamos. El magnesio metálico va a reaccionar con el ácido clorhídrico y va a formar cloruro de magnesio y liberar hidrógeno gaseoso. En la imagen que tenemos en la pantalla de abajo, si ustedes observan el tubo de ensayo de la derecha, van a observar una tirita de metal, que es magnesio metálico, que está reaccionando con una disolución de ácido clorhídrico. Vemos que se están formando una serie de burbujas. Esas burbujas que se forman es el hidrógeno que se está liberando en el proceso. Ahora, podemos observar también que a la par tenemos otro tubo de ensayo a la izquierda, pero en este tubo de ensayo no vemos que haya una formación de burbuja significativa. Si vemos con mucho cuidado, vamos a ver unas burbujas muy pequeñas, pero realmente no se compara con la cantidad de burbujas que se está formando en el tubo de ensayo del magnesio. Ese metal que tenemos a la izquierda es cobre. Y ahora, dentro de unas cuantas diapositivas, vamos a explicar por qué es que el cobre no está reaccionando de una manera tan significativa con el ácido como lo está haciendo el magnesio. Entonces, recordemos esa imagen y tengámosla ahí presente. Tenemos también desplazamiento de halógenos, como la reacción que balanceamos, que escribimos las ecuaciones, perdón, anteriormente. En el caso que resolvimos, teníamos bromuro de sodio. Aquí vamos a tener bromuro de potasio, pero funciona de la misma manera. Cloro va a entrar dentro de la sal, va a sustituir al bromo y va a liberar el bromo en forma líquida. Observen que el cloro es un halógeno gaseoso, de hecho es un gas de coloración verde y va a reaccionar con la sal bromuro de potasio para generar bromo 2, que es una sustancia líquida, que es la sustancia que vemos en la imagen de abajo. En este recipiente tenemos en el fondo un líquido café oscuro, que es el bromo líquido, y ese bromo líquido tiene la capacidad de evaporarse muy fácilmente. Entonces, parte de lo que vemos, el gas café, es el bromo que se está evaporando desde la disolución líquida. Y aparte de esto, se va a formar también el cloruro de potasio. Estas tres reacciones, desplazamiento de halógenos, desplazamiento de hidrógeno y desplazamiento de metales, funcionan bajo el mismo principio. Todas son reacciones de desplazamiento simple, donde un elemento va a sustituir a otro elemento dentro de un compuesto. ¿Sin preguntas hasta ahí, chicos? No.
El último tipo de reacción redox que vamos a discutir son las reacciones de desproporción. Una reacción de desproporción es una reacción donde un mismo elemento se está oxidando y se está reduciendo a la vez. A este punto hemos visto que un elemento se oxida y otro se reduce, pero en las desproporciones hay un solo elemento y ese elemento está atravesando los dos procesos, se está oxidando y se está reduciendo. Ahí tenemos la reacción del peróxido de hidrógeno, que queda muy acorde a la situación en la que estamos ahorita. Se estaba hablando mucho en estos días en las noticias, en Facebook, de utilizar peróxido de hidrógeno como un agente desinfectante para cuestiones relacionadas con el coronavirus. La reacción que ocurre en ese caso es que el peróxido de hidrógeno se descompone o se desproporciona más bien en este caso para formar oxígeno gaseoso y también agua. El peróxido de hidrógeno es lo que nosotros conocemos comúnmente como agua oxigenada. Se utiliza generalmente como un medio de desinfección, ¿verdad? Cuando uno tiene heridas, se coloca un poquito de peróxido de hidrógeno y eso ayuda a desinfectar la herida y lo que vemos es esta formación de burbujas que corresponden al oxígeno gaseoso que se está liberando en el proceso. Entonces, vamos a analizar bien esa ecuación para entender por qué es precisamente una desproporción. Entonces, ahí tenemos nuestra ecuación. Veamos los estados de oxidación de esas especies. Y fácilmente sabemos que en los productos el oxígeno se encuentra como un elemento, entonces va a estar en estado de oxidación de 0. En el caso del agua, hidrógeno, cuando está como primer elemento de la fórmula, sabemos que está funcionando con un estado de oxidación de +1. Y el oxígeno, en estos casos, también nos lo indica el subíndice, está funcionando como un estado de oxidación de -2. ¿Todo bien por ahí? Veamos qué pasa en los reactivos. Hidrógeno, primer elemento de la fórmula, está como hidrógeno +1. Y acá es el caso curioso de qué es lo que ocurre con el oxígeno. Si nosotros ponemos atención aquí, tenemos hidrógeno con carga de +1. Si lo multiplicamos por el subíndice del hidrógeno, toda la especie hidrógeno me está aportando una carga de +2 global. ¿Qué pasa con el oxígeno? Si el oxígeno subiera como oxígeno -2, que es lo que nosotros esperamos, -2 por 2 me daría -4. Y esta especie tendría +2 menos 4, una carga global de -2. Pero vemos que esto es un compuesto neutro. Entonces, para que esto sea un compuesto neutro, la única manera en que nos dé esa suma es si el oxígeno, en este caso, está funcionando como oxígeno -1. Por eso yo les digo que el oxígeno generalmente está como oxígeno -2 en la mayor parte de los casos, pero también podemos encontrarlo como oxígeno -1 en algunas contadas circunstancias, como lo es el peróxido de hidrógeno. Entonces, ahora sí, 2 por -1 me va a dar una carga global de -2 para el oxígeno. Y ahora sí, esta suma, -2 más 2, ahora sí me va a dar 0. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros tenemos aquí en los reactivos hidrógeno con +1 y oxígeno con -1. Y en los productos tenemos oxígeno con 0, hidrógeno con +1 y oxígeno con -2. Ok, chicos, ¿dudas hasta ahí de qué fue lo que hicimos? ¿Sí se entendió la idea del oxígeno con carga -1? ¿Se puede repetir? Sí, profe. ¿Me puede Ok. repetir? Vamos a repetirlo. En los productos no hicimos nada fuera de lo convencional, ¿verdad? Punto. 0 para oxígeno elemental, hidrógeno con +1 y oxígeno con -2. Todo en orden.
Sí. Ahora, en el caso de este compuesto, el peróxido de hidrógeno, tenemos que fijarnos bien en cuáles son las cargas de esos elementos para no cometer un error. Primeramente, el hidrógeno va a tener carga de +1, que es lo que conocemos normalmente del hidrógeno, ¿verdad? +1. Y el oxígeno nosotros podríamos pensar que tiene carga de -2, pero si ustedes se fijan, es imposible que este oxígeno tenga carga de -2. Y se los voy a explicar con la ecuación que nosotros usamos para hacer los cálculos de estados de oxidación. Entonces, si yo quisiera calcular el estado de oxidación del oxígeno, vamos a asumir que yo no estoy seguro de cuál es este estado de oxidación que tiene el oxígeno. Entonces, voy a hacer la ecuación que nosotros utilizamos para calcular estados de oxidación, que sería el elemento, vamos a ver, esa fórmula sería estado de oxidación del elemento 1, que sería el hidrógeno, multiplicado por el subíndice del hidrógeno. A eso le vamos a sumar el estado de oxidación del oxígeno por su subíndice. Y la suma de esto nos debería dar la carga total de este compuesto. No tenemos nada que nos indique una carga en específico, entonces esto es un compuesto neutro. Todo esto sería igual a 0. Entonces vamos desarrollando esa ecuación. Tenemos +1 multiplicado por 2. Y luego tendríamos esto que le voy a poner X como valor. Le voy a poner un puntito de multiplicación. X multiplicado por el subíndice que sería 2. Todo esto me tiene que dar 0. Entonces vamos a despejar la X. Esto sería 2 más 2X es igual a 0. Entonces X sería igual a -2 dividido entre 2, que sería igual a -1. ¿De acuerdo? Entonces, estamos descubriendo que aquí el oxígeno está con estado de oxidación -1. Lo podemos saber a partir de esta ecuación y lo podemos saber, que fue el cálculo que hice en la explicación anterior, simplemente tratando de hacer la suma al aire con los estados de oxidación que tenemos disponibles. Si esto es neutro y esto tiene +1 y tienen el mismo subíndice, entonces el oxígeno tiene que tener por fuerza el mismo estado de oxidación, pero con carga negativa del hidrógeno. Ahora sí se entendió un poco mejor de dónde viene ese -1. Sí, pero es que estaba un poco... Sí. Pues, Okay. Ya quedó un poco más claro. Entonces, podemos aquí hacer el cambio. Ya sabemos que ese estado de oxidación es entonces -1. Entonces, observen lo interesante que ocurre aquí. El hidrógeno no interviene en la oxidación y la reducción. El estado de oxidación del hidrógeno se mantiene de reactivos a productos +1 y +1. Entonces, no está involucrado en el proceso de reacción. La especie que se está oxidando y se está reduciendo a la vez es el oxígeno. Vean que parte de este oxígeno pasa de estar en -1 a estar en estado 0. Esa parte del oxígeno se está oxidando, está perdiendo electrones. Y hay otra parte del oxígeno que está pasando a ganar electrones y está pasando de -1 a -2. Esa parte entonces se está reduciendo. Entonces, realmente nosotros aquí tendríamos que considerar ese proceso como, por una parte, una oxidación, donde aquí se perdió un electrón en el proceso. Y luego podemos contemplar una reducción donde
la especie que está ganando el electrón sería ahora igual el peróxido, pero para formar ahora el oxígeno -2 que está acompañando en los productos a la molécula de agua. Podemos ponerlo así también. Podemos ponerlo así o podemos escribirlo como H2O. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, eso es un proceso de desproporción. Una especie, solamente un elemento se está oxidando y se está reduciendo a la vez. ¿Dudas, chicos? No. Ok. Entonces, esos son los 7 tipos básicos de reacciones de tipo redox. Vimos que dentro de esas reacciones de tipo redox, las más comunes son los desplazamientos simples. Hablamos de desplazamiento de metales, desplazamiento de hidrógeno y desplazamiento de halógenos. De esos 3 tipos de desplazamientos, el más común que nos vamos a encontrar es el desplazamiento de metales. Y aquí tenemos que empezar a hablar de una cuestión muy interesante que es lo que llamamos la serie de actividad de los metales. Y es que resulta que los metales tienen un cierto orden específico en el que van a estar atravesando las reacciones de oxidación. Entonces, ustedes en el libro se van a encontrar una tabla bastante similar a esta. No tengo la página ahorita, pero vamos a buscar. Anda por ahí de la página. ...141, por cualquier cosa. Entonces ustedes tienen esta tabla, que es la serie de actividad de los metales. Esta serie de actividad es una lista de metales que están organizados en orden creciente o decreciente, dependiendo de cómo se quiera ver, en su orden creciente, de abajo hacia arriba, como lo indica esta tabla, de facilidad de oxidación. Entonces, lo que tenemos es que los metales que se encuentran más arriba en esta lista se oxidan más fácilmente y los que están más abajo se oxidan con más dificultad. Vamos a pasar a la pizarra, nada más para poder explicar algunos de estos detalles con mayor claridad. Sí, ¿preguntas? Profe, entonces tal vez es por eso que lo del cobre antes le salían menos burbujitas y al magnesio más. Exactamente, por ahí Porque vamos, por ahí vamos. Entonces, como dijo Brandon, sería como por la facilidad de oxidación. Exactamente, exactamente. Ok, chicos, entonces. Ahí tenemos nuestra tabla de oxidación. Vamos a ir viendo algunos detalles importantes de esta tabla. Primeramente, esto es un orden de facilidad de oxidación. Entonces, vean que cada metal en la tabla tiene a la par una reacción de oxidación. Y la reacción de oxidación lo que conlleva es la pérdida de un electrón o de la cantidad de electrones que se necesitan para formar el catión más estable de la especie. Entonces, tenemos, por ejemplo, que metales alcalinos como litio, potasio, bario, que les gusta estar con estados de oxidación +1, pierden un electrón, mientras que, litio, potasio, pierden un electrón, bario ya está en el grupo de los metales alcalinoterros, entonces va a perder 2 electrones y así sucesivamente.
Los metales que se encuentran más arriba de la tabla los llamamos metales más activos en términos de oxidación. Y los metales de la parte más abajo de la tabla son menos activos. Los que están más arriba se oxidan más fácilmente que los que están abajo. Entonces, esto explica muchas cosas interesantes de los metales. Por ejemplo, si se fijan en los metales que se encuentran en la parte más abajo de la tabla, van a encontrar metales como el oro, el platino o la plata, que son de los metales más caros. Entonces, ¿por qué esos metales son tan caros? ¿Por qué se utilizan con tanta frecuencia para hacer joyería? Porque son los metales que menos se oxidan. Entonces, si yo tengo una pieza de joyería de oro, yo puedo andar tranquilo con mi pieza de joyería de oro porque sé que no se va a oxidar con facilidad y que esa pieza me va a durar más tiempo. Igual con el platino o con la plata. Según la serie de actividad de los metales, son metales que se oxidan con mucha dificultad. Entonces al oro no se le va a estar formando ningún tipo de óxido de oro bajo condiciones normales porque no se va a oxidar. Tiene poca capacidad de oxidación. Los metales más caros se encuentran generalmente más abajo en la tabla periódica en este caso. Tenemos por ahí el cobre también, que es relativamente, se oxida con poca facilidad, por lo menos con menor facilidad que otros metales de la tabla. El cobre se utiliza también en muchas aplicaciones de tecnología, precisamente por la capacidad que tiene para no reaccionar. Entonces ahí el cobre también es un metal importante en ese sentido. En el otro extremo tendríamos los metales más reactivos, como el litio, como el potasio, como el bario, el calcio y el sodio. Estos metales son tan reactivos que más bien pueden ser peligrosos. De hecho, el litio, el potasio, el bario y el sodio, el calcio también hasta cierto punto, suelen ser metales que en su estado elemental atraviesan reacciones explosivas cuando están en presencia del agua. Entonces, esos metales en su estado puro son muy peligrosos de manipular. De hecho, estos metales cuando se necesitan trabajar en el laboratorio, es necesario guardarlos en recipientes especiales que sean de color ámbar para que no reciban directamente el contacto de la luz y además tienen que estar sumergidos en aceite. ¿Por qué en aceite? Porque estos metales son tan reactivos que pueden generar explosiones inclusive reaccionando con la humedad que está en el aire. Entonces esas pequeñas cantidades de agua que están en la atmósfera pueden hacer reaccionar al metal. Así de reactivos son esos metales y así es su capacidad para oxidarse. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos metales cuando los trabajamos en el laboratorio. El más común de esos que vamos a encontrar en el laboratorio es el sodio metálico, aunque ya no es tan común verlo, se ha sustituido por otros metales precisamente por su peligrosidad. Por ahí preguntan en el chat que ¿dónde estaría el titanio? El titanio se encuentra bastante abajo en la tabla. Obviamente aquí no tenemos a todos los metales, pero el titanio se encuentra bastante abajo en la tabla. Es un poquito más por debajo del cobre, si no me equivoco. Si no está un poquito por encima del cobre, está un poquito por debajo del cobre, el titanio. Pero el titanio es realmente otro metal de esos que tiene muy poca oxidación y que se utiliza también en muchas aplicaciones que requieren de metales que no se oxiden fácilmente. Titanio tiene muchas aplicaciones en aparatos médicos, por ejemplo. Prótesis metálicas, se utiliza mucho titanio, precisamente por esa capacidad que tiene el titanio de resistir a la oxidación. Y además de que en términos de implantes es un metal que llamamos biocompatible, es decir, que tiene también una capacidad de interactuar bien con los tejidos humanos. Entonces tiene dos ventajas por ese lado del titanio, su poca capacidad de oxidación y su biocompatibilidad. Profe, entonces la mayoría bueno, no la mayoría, sino una gran parte de las cirugías y esas cosas que necesitan pines o algo así lo hacen. Sí, tenemos que buscar metales que estén abajo en la serie de actividad, metales que no se oxiden fácilmente, para que el material entonces pueda perdurar y que no reaccione tampoco con las sustancias del cuerpo. Lógicamente, todas estas sustancias, estos metales, tienen baja oxidación, pero se puede todavía mejorar su capacidad para resistir. Entonces, esas piezas de titanio, por ejemplo, a veces lo que se hacen son aleaciones con diferentes metales y eso todavía
incrementa más su capacidad para no oxidarse, o su resistencia o su biocompatibilidad. También se pueden mezclar con plásticos en algunos casos. Entonces eso también ayuda a mejorar las propiedades. Entonces, más allá de estas características de oxidación, también podemos hacer que el material atraviese otras reacciones que nos facilitan también ese proceso. ¿Por ahí alguien más levantó la mano? Profe, pero entonces, por ejemplo, el acero inoxidable, el acero es una aleación, pero para El que se haga, acero es una aleación. pero Es para una que, entonces, para que, No le terminé de ah, escuchar ahí, Brando. Se le cortó. bueno, el acero es una aleación. Sí. Yo no sé si era hierro no me Es acuerdo qué. hierro con carbono Profe, y a veces se utilizan otros metales como níquel, pero la base es hierro y carbono. ok, pero entonces para hacerlo inoxidable lo que le tienen que intentar es ponerle algo para que no le llegue tanto oxígeno, ¿o cómo? El acero inoxidable por sí solo, al meter los átomos de carbono dentro de las redes de hierro, ya reduce la capacidad de transferencia electrónica que tiene el hierro. Entonces ya no se oxida, ya no se ioniza tan fácilmente. Aparte de eso, suelen también no solo hacer la aleación, ¿verdad? Que ya reduce la oxidación, sino que también le dan un recubrimiento. A veces se utilizan metales como zinc para darle un recubrimiento al, al acero inoxidable y eso evita todavía más que haya oxidación. Entonces, para evitar esa oxidación se puede trabajar no solo a nivel de mezclar el metal con otras sustancias, sino también de recubrimiento. Poner una superficie de alguna sustancia que evite que haya oxidación y precisamente es como dice usted, por el contacto con el aire. Ok, gracias. Ok. Entonces, chicos, solo con la serie ya podemos darnos una idea de qué tanto reaccionan las sustancias químicas en ese caso. Ahora, vean que a la mitad, bueno, un poquito por debajo de la mitad de la tabla hay una reacción con el único no metal que vemos, que es el hidrógeno. En este caso, esta reacción con hidrógeno lo que hace es dividirnos la tabla de reactividad de los metales en varias categorías. Básicamente, los metales que están por encima del sodio, como se los mencionaba, todos son muy reactivos con el agua. Y entre más vayamos bajando en la tabla, va a ir disminuyendo esa reactividad. Entonces, por aquí, más o menos, cuando llegamos un poquito por debajo del hierro, por acá más o menos. Profe, Uh-huh. los metales de transición son los que tienen menor capacidad de oxidación. según lo que En estoy esta viendo. tabla sí, exacto. No es siempre, entonces. Bueno, en términos de oxidación sí. En términos de oxidación sí, los metales de transición siempre tienen menos capacidad de oxidación que los metales alcalinos y alcalinoterrios. Ah, bueno. Y así vamos a ir bajando en la tabla hasta que llegamos a estos metales que están por debajo del hidrógeno que no reaccionan con agua. Entonces, ¿por qué es importante esa reacción con el agua? Básicamente lo que estamos observando en la reacción con el agua, voy a tomar al sodio por ejemplo, es que el sodio reacciona con el agua, desplaza al hidrógeno en un desplazamiento simple y forma óxido de sodio e hidrógeno gaseoso. Entonces, estas son las reacciones que estamos analizando para esta tabla. Entonces, lo que nos está diciendo la tabla es que el sodio reacciona muy fácilmente con el hidrógeno y lo desplaza para formar el óxido de sodio. Entonces, nosotros podemos comparar cualquier reacción de estos metales de la tabla. Lo que vamos a decir es esto, que cualquier metal que se encuentre encima de otro lo puede desplazar en una reacción de desplazamiento simple.
Entonces, esa es la regla. Cualquier metal puede desplazar a otro que se encuentre debajo en la tabla. Entonces, si nosotros queremos saber si el magnesio tiene la capacidad de desplazar al cromo, podemos saber que sí tiene la capacidad porque el magnesio es más activo. Sin embargo, el magnesio no puede desplazar a un elemento como el bario o como el potasio porque se encuentra por debajo de la tabla. Entonces, esto lo podemos aplicar a diferentes tipos de reacciones químicas. Voy a correr todo esto. Entonces, pensemos en una reacción, como por ejemplo, esta que tenemos acá. Voy a ponerle aquí un 2 en vez de un 3. Ok, esa reacción sería magnesio sólido reaccionando con cloruro de hierro 2 para formar cloruro de magnesio y hierro. Entonces, la pregunta es, ¿esa reacción puede ocurrir realmente? Bueno, nos fijamos en la tabla de actividad de los metales. Magnesio, está por acá, se encuentra por encima del hierro. Entonces sí lo puede desplazar. Entonces esa reacción efectivamente puede ocurrir. Una reacción donde tenemos, por ejemplo, cobalto, reaccionando con bromuro de sodio, el producto formado sería este. Cuando cobalto reacciona con bromuro de potasio, forma bromuro de cobalto, y el cobalto tiene un estado de oxidación más 3, el más común, y sodio tiene estado sólido, entonces queda nada más como sodio del otro lado de la reacción. Entonces, la pregunta es, chicos, ¿esa reacción puede ocurrir? No. No puede ocurrir porque el cobalto se encuentra por debajo del sodio en la tabla de reactividad. Entonces, este proceso no puede ocurrir. Entonces, no se da ese proceso de oxidación. Si nosotros tenemos cualquier reacción con oro, el oro se encuentra por debajo de cualquier metal, entonces el oro no va a desplazar ningún metal en ningún compuesto. Por eso es que entonces el oro no se oxida, porque a la hora de desplazar la especie, el metal se oxida. Entonces el oro no tiene capacidad para desplazar ningún metal en un compuesto, entonces no se va a oxidar. Por eso es que esas especies como el oro o platino, plata, no se oxidan en esos casos. Ahí también hay un caso interesante, chicos. Vean que yo les menciono mucho plata, platino, oro, como de los metales más caros, precisamente por eso, por su capacidad de no reaccionar. No menciono el mercurio. El mercurio no tiene mucha capacidad oxidativa, pero lógicamente nosotros no vemos pues joyería de mercurio ni ningún tipo de pieza de mercurio en aplicaciones en lo general, porque el mercurio es un metal líquido. Entonces no tenemos capacidad de trabajar
tanto en ese sentido con el mercurio. Por eso es que no lo he mencionado tanto en comparación con plata, platino y oro. Ok, chicos, ¿se entiende la idea del proceso? Sí, profe. Entonces, recuerden, cualquier metal por encima puede desplazar a cualquier otro que se encuentre debajo. Esa es la regla que vamos a recordar para estos casos. Ok, chicos, y lo que nos queda es trabajar con los balances de las ecuaciones de tipo redox. En la clase anterior yo les mencioné que a la hora de balancear una ecuación de tipo redox necesitamos tener algunas consideraciones adicionales. Resulta que este proceso redox es diferente del balanceo normal porque en el balanceo redox no solamente necesitamos balancear los átomos de cada elemento, sino que también necesitamos balancear los electrones. Entonces, a la hora de tener eso en consideración, tenemos que pensar que también en el proceso de transferencia de electrones está involucrado el medio en el que nos encontramos. Y las reacciones redox se pueden dar en dos medios. Es el medio ácido y el medio básico. Aquí hay un detalle nada más. Medio ácido y aquí es medio básico. Ahora sí, podemos tener reacciones que se den en medio ácido o en medio básico. Recordemos que el medio ácido, según lo que vimos en el capítulo anterior, bueno, en la clase anterior, está relacionado con la presencia de protones. Esa es la especie ácida. Mientras que el medio básico se caracteriza por tener iones hidróxido. Entonces, dependiendo del tipo de medio en el que estemos, vamos a tener que considerar que los protones también están involucrados en el proceso de movimiento de los electrones. De igual forma, los iones hidróxido pueden estar afectando también la manera en que se transfieren los electrones en una reacción química. Entonces, vamos a trabajar algunos balances de tipo redox para que vayamos viendo los pasos que tenemos que considerar para realizarlos. Ok, chicos, vamos a plantear que tenemos que balancear la siguiente ecuación de tipo redox. Tenemos el ion. ¿Cuál es el nombre de este ion? A ver, chicos, SO3 menos 2. Sulfito. Muy bien, sulfito reacciona con este ion, que es el ion permanganato,
para formar sulfato y el ion manganeso más 2. Entonces, consideremos primero cuáles son los estados de oxidación de esas especies. En este caso, tendríamos que calcular primero cuál es el número de oxidación del azufre, el número de oxidación del manganeso en cada uno de los escenarios. Entonces, el estado de oxidación del azufre en los reactivos lo vamos a sacar con la ecuación que utilizamos para el peróxido de hidrógeno. X es el estado de oxidación que no sabemos del azufre multiplicado por 1 más 3 por 2 es menos 6 del oxígeno y eso sería igual a menos 2. Entonces, X tendría que ser más 4. Y si hacemos el cálculo, pero para el azufre en los productos, tendríamos X menos 8, que es igual a menos 2, y aquí X sería igual a más 6. ¿De acuerdo? Bien con el cálculo por ahí. Sí. Entonces vamos a anotar aquí lo que sabemos. Azufre más 4, azufre más 6. Luego, calculamos lo mismo pero para el manganeso. El estado de oxidación del manganeso en los reactivos tendría que ser X menos 4 por 12 es 8, menos 8 es igual a menos 1. Entonces, aquí X es igual a más 7. Y por otro lado, en el caso de los productos, tenemos... bueno, ahí no tenemos que hacer cálculo porque el manganeso ya nos está diciendo que tenemos carga de más 2. Entonces aquí tenemos más 7 y más 2. Entonces, chicos, a partir de eso, ¿qué especie se está reduciendo y qué especie se está oxidando? Manganeso se está oxidando y el azufre se está reduciendo. Vamos a ver. Manganeso se está oxidando y el azufre se está reduciendo. Manganeso está pasando de más 7 a más 2. Entonces, Está reduciendo su carga positiva, entonces está ganando electrones. está ganando electrones, entonces está reduciendo el manganeso. Y el azufre pasa de Manganeso más... está reduciendo y el azufre está oxidando. Exactamente, manganeso se reduce, azufre se oxida. Entonces, ya tenemos este cálculo, lo voy a borrar. Y para empezar el balance, lo primero que vamos a hacer, luego de saber ya cuáles son los estados de oxidación, es escribir la semiecuación de oxidación y la semiecuación de reducción. La semi de oxidación sería para el azufre. Entonces, tenemos el ion sulfito pasa a formar ion sulfato. Aquí, chicos, en estos casos, cuando estamos balanceando, no vamos a poner los electrones directamente. Solo vamos a colocar las especies. Los electrones van a venir al final. Y en la semi de reducción, tendríamos permanganato, que pasa a ser manganeso más 2. Ok, chicos, entonces, ya una vez tenemos escritas las dos ecuaciones correspondientes, lo primero que vamos a hacer es un balance de los elementos. Vamos a balancear todos los elementos como lo hacemos normalmente, a excepción del hidrógeno y el oxígeno. Esas especies no las vamos a tocar en este primer balance. Entonces, balanceamos todas las especies. Azufre, tenemos un átomo en los reactivos, un átomo en los productos, estamos bien.
manganeso tenemos un átomo en los reactivos y un átomo en los productos, también estamos bien. Ahora, dejamos al hidrógeno y al oxígeno de por medio, porque el hidrógeno y el oxígeno no los vamos a balancear de la misma forma, los vamos a balancear de una forma especial. Aquí les voy a poner la regla. Para balance ácido, que vamos a empezar balanceando este sistema como si fuera un balance ácido, los hidrógenos se balancean agregando la especie ion hidrógeno. Mientras que los oxígenos se balancean agregando agua. Entonces, no vamos a colocar coeficientes estequiométricos. Vamos a agregar cationes de hidrógeno o moléculas de agua dependiendo de cuál sea el lado de la ecuación donde necesitamos agregarlos. Entonces, el caso del hidrógeno pues no es problemático en este momento porque no tenemos átomos de hidrógeno de por medio todavía. Pero sí tenemos que considerar el oxígeno. Entonces, el oxígeno vamos a balancearlo agregando moléculas de agua. ¿Qué significa esto? En la semiecuación de oxidación tengo 3 átomos de oxígeno en los reactivos y 4 en los productos. Entonces voy a balancear en los reactivos agregando una molécula de agua. Si yo agrego esa molécula de agua, entonces ahora tengo 4 átomos de oxígeno en los reactivos y 4 átomos de oxígeno en los productos. ¿Qué pasa abajo? Abajo necesito 7 átomos de oxígeno en los productos. Entonces aquí en los productos voy a sumar más 7 moléculas de agua, porque cada molécula de agua aporta un átomo de oxígeno. ¿Hasta ahí se entendió la idea, chicos? Ok, nada más, en vez de estar agregando coeficientes, lo que hacemos es agregar las moléculas como tales. Ahora, ya con eso agregamos y balanceamos oxígeno. Nos falta balancear ahora, vean que al agregar agua, agregamos hidrógeno. Entonces, el siguiente paso sería balancear los átomos de hidrógeno agregando ahora cationes de hidrógeno más 1. Entonces, en este caso tenemos 2 cationes de hidrógeno, perdón, 2 átomos de hidrógeno en los reactivos. Vamos a agregar aquí 2 de H+. ¿De acuerdo? Y de este lado tenemos 7 por 2, son 14. Entonces tendríamos que agregar aquí 14 de H+, para que estemos balanceados entonces en ese caso. Ah, perdón, chicos, estoy viendo aquí un detalle. No, profe, ¿cómo fue? Estoy aquí viendo un detalle. Esta especie no tiene 7 átomos de oxígeno, tiene 4. Según la fórmula. 4. Entonces aquí lo que necesitamos son 4 moléculas de agua. Y aquí son 8 de hidrógeno. Ok. Ahora sí, chicos, ¿quién fue el que me dijo algo? Sí, que por favor pudiera otra vez hacer ese paso que hizo de último. Ok, agregar los hidrógenos. Ajá. Es que no entendí por qué eran 4 y 8. Ok. Voy a borrar los hidrógenos de las dos reacciones. Nosotros estábamos hasta ahí, donde agregábamos la cantidad de átomos de oxígeno que ocupábamos según
el balance que nos pidieran. Ahora, con el hidrógeno, nosotros cuando agregamos moléculas de agua, pues indirectamente desbalanceamos el hidrógeno, porque ahora aquí en los reactivos no tengo, perdón, en los productos no tengo hidrógeno y aquí en los reactivos no tengo hidrógeno. Entonces, para balancear hidrógeno, usamos esta regla. Los hidrógenos se agregan en la forma de cationes H+, de protones. Entonces, en la semicuación de oxidación yo tengo 2 átomos de hidrógeno en los reactivos. Entonces, yo debería tener la misma cantidad de átomos de hidrógeno en los productos. Lo que voy a hacer es agregar aquí 2 de hidrógeno, 2 protones. Y por la parte de la reducción, ¿sí? ¿Todo bien? Ok. Y por la parte de la reducción tenemos 4 por 2, son 8 átomos de hidrógeno en los productos. Entonces necesitamos agregar 8 cationes de hidrógeno en los reactivos. Ahora sí quedó más claro. Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Entonces, chicos, hasta ahí ya balanceamos todos los elementos, incluyendo hidrógeno y oxígeno. Entonces, vamos recapitulando los pasos. Primeramente, escribimos semiecuación de oxidación y semiecuación de reducción. Luego, balanceamos todos los elementos diferentes de hidrógeno y oxígeno. Tercero, balanceamos oxígeno y cuarto, balanceamos hidrógenos. Y ahora sí, ya cuando llegamos a este punto, entonces solo nos queda un quinto paso, que es el balance de los electrones. Entonces, en estas reacciones, lo que necesitamos es que la misma cantidad de electrones que hay en los reactivos estén en los productos. Pero solamente podemos agregar cargas negativas, ¿verdad? Ese es un detalle importante que tenemos que considerar. Entonces, observemos qué pasa en la semiecuación de oxidación. Aquí en la semi de oxidación, si yo cuento el total de electrones que hay de este lado, me voy a dar cuenta que la carga de este sulfito es de -2 y la carga aquí del agua es de 0, es neutra. Entonces, 0 del agua y -2 del sulfito me va a dar en total una carga de -2. Hey, ¿se entiende? Yo lo que estoy haciendo es sumar las cargas de cada una de las moléculas o de los cationes y aniones que hayan de camino. Entonces sumo 0 con -2, me da un total de -2 de este lado de la ecuación. ¿Todo bien por ahí? Sí. Ok, -2 de este lado. Veamos qué pasa aquí. Aquí tenemos -2 y le estamos sumando 2 cargas positivas del hidrógeno. Entonces, -2 más 2 es 0 por este lado. Pero yo necesito que la carga en ambos lados sea la misma. Entonces, yo lo que voy a hacer es agregar electrones para hacer que esa carga sea igual en los dos lados. Puedo agregar los electrones en los reactivos o en los productos. En este caso, si yo agrego cargas en los reactivos, pues lo que voy a hacer es seguir agregando más carga negativa. Nunca voy a llegar a 0. Entonces, la única manera en que estos dos sean iguales es si yo agrego electrones de este lado, 2 electrones para ser específico, y así tengo 2 electrones aquí y 2 electrones en los reactivos. Otra manera en la que se pueden guiar, recuerden, los electrones en la oxidación tienen que estar en los productos. Entonces, aquí en esta reacción deberíamos agregar electrones en este lado de la ecuación para que se cumpla, que es un proceso de oxidación. Ok, ¿bien por ahí, chicos? Sí. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué era que agua tenía 0 ahí? Porque el agua es una molécula que tiene una carga de 0.
como global, no es un catión ni es un anión. Los que tienen carga son cationes y aniones. El agua, como no tiene ningún tipo de carga aquí en la esquina, entonces vamos a decir ok, que es ok. cero. Ok. Veamos qué pasa en la reducción. En la reducción de los reactivos tenemos 8 cargas positivas del hidrógeno y una carga negativa del permanganato. Entonces esto me da una carga total de más 7. Y por el otro lado tenemos 0 por este lado con el agua y una carga de más 2 en el manganeso. Entonces la carga aquí es más 2. Porque el agua no aporta ningún tipo de carga. Entonces, Profe, perdón, sí, ¿por qué en la primera parte de la semiecuación de reducción, por qué es más 7? ok, es más 7 porque aquí tenemos hidrógeno con carga más 1 multiplicado por 8. Entonces tenemos 8 cargas positivas aquí, más 8, más, luego viene el permanganato. El permanganato tiene una carga de menos 1, que es esta de aquí. Aunque no me ponga el 1, Se le sabemos que es resta. menos 1. Entonces, más 8 menos 1 es igual a más 7. Ok, gracias. Perfecto. Chicos, aquí este proceso yo sé que es un poco complejo, entonces si tienen dudas en cualquier punto, sin problema, ¿verdad? Ahí lo vamos resolviendo. Aquí entonces tenemos más 7 y más 2. Solamente podemos agregar electrones. Entonces, si yo agrego electrones aquí en el lado de los productos, igual que lo hice arriba, lo que voy a hacer es volver esto cada vez más negativo, más lejos de 7. No le voy a llegar por ese lado. En la semi-reducción, recuerden que los electrones se colocan en los reactivos. Entonces, aquí sí puedo agregar una cierta cantidad de electrones para que esto se reduzca de más 7 a más 2. ¿Cuántos electrones necesitaría para ese proceso? Sí. Exactamente, 5. Entonces aquí le voy a sumar más 5 electrones. Y ahora sí, con eso entonces ya estamos balanceados en términos de elementos y en términos de electrones. Ya tenemos la misma cantidad de electrones en ambos lados de las ecuaciones. Siguiente paso. Ya casi terminamos, ya casi llegamos al final. Nos faltan un par de detalles nada más en este tipo de sistemas. Aquí la semi de reducción y la semi de oxidación están balanceadas, cada una por aparte. Pero las semiecuaciones también tienen que estar balanceadas entre sí, porque todos los electrones que perdió la especie que se oxida los está ganando la especie que se reduce. Entonces, aquí no podemos dejar esto con más 5 electrones en la semi de reducción y más 2 electrones en la oxidación, porque estos números deberían ser iguales. Entonces, hay algunos problemas de balance de ecuaciones redox donde ya con este sistema balanceamos y listo. Pero en un sistema como este, donde los electrones no se balancearon solos, nosotros tenemos que hacer un paso adicional para balancearlos. Y ese paso adicional va a ser unificar estos factores multiplicando por un factor común. Entonces, ¿cómo hago para que en las dos ecuaciones hayan los mismos valores? 5 no es múltiplo de 2. 2 tampoco tiene relación directa con el 5, entonces lo más sencillo que podemos hacer aquí es una multiplicación cruzada. Entonces, en esa multiplicación cruzada, yo multiplico aquí por 5 y aquí por 2. Con eso entonces voy a tener 10 electrones en total en cada ecuación. Claro, no podemos hacer trampa. Si yo multiplico aquí por 5 los electrones, tengo que multiplicar todo por 5. Entonces voy a borrar aquí algunos de los factores que teníamos y voy a multiplicar todo esto por 5 y todo esto por 2. Vamos a quitar estas sumas primero porque ya sabemos de dónde vinieron estos factores. Y vamos a multiplicar
Todo por 5. Entonces, 5 de agua, 5 sulfitos, 5 sulfatos, y aquí serían 10 de hidrógeno y 10 electrones. Y si abajo multiplicamos por 2, tendríamos teníamos 8 por 2, entonces serían 16. Serían 2. Aquí teníamos 5 electrones, ahora serían 10 electrones. Aquí ponemos un 2 y este lo convertimos en un 8. Entonces ya ahora sí estamos completamente balanceados en átomos y en electrones. El paso final para terminar este sistema es sumar todo. Entonces, sumamos aquí todas las especies que estén en los reactivos, los sumamos, y todas las especies que están en los productos las sumamos. Entonces aquí tendríamos 5 moles de agua más 5 sulfitos más 16 hidronios más 2 de permanganato más 10 electrones va a ser igual a 5 sulfatos, 10 de hidronio, 10 electrones, 2 de manganeso más 2 y 8 aguas. Lógicamente nos está quedando una ecuación pues muy extensa, entonces eso podemos reducirlo un poco si cancelamos las especies que se están repitiendo en ambos lados de la ecuación. Por ejemplo, los 10 electrones los vamos a obviar porque se repiten en los reactivos y en los productos. Y aquí, donde tenemos hidronios y tenemos aguas, vamos a restar las cantidades. Entonces, yo tengo 16 de aquí de hidrógeno y 10 de hidronio en los productos. Entonces, voy a quitar todo el hidronio de los productos y se lo voy a restar al que está en los reactivos. Igual voy a hacer con el agua. Aquí yo voy a quitar todo el agua de los reactivos y se lo voy a quitar a la que está en los productos. Entonces, la ecuación final, ahora sí, sería 5 sulfito más 16, perdón, ahí no estamos, 16 menos 10, entonces serían 6 nada más de hidronio, más 6 de hidronio, más 2 de permanganato, produce 5 sulfitos, 2 de manganeso más 2, y de agua nos va a quedar 8 menos 5, que serían 3 moléculas de agua. Y así entonces terminamos el balance redox. Es un proceso extenso, chicos, yo sé, es un proceso que lleva su tiempo, pero con la práctica esto se va volviendo un poco más ágil. Entonces, chicos, ¿cómo llegamos ahí abajo? ¿Llegamos bien? ¿Llegamos un poco tambaleando? De ahí.
Se entiende, más o menos. Vamos a practicar más, para que veamos cómo seguirlo Que trabajando. como es un proceso nuevo, uno no se acostumbra, digamos. Exacto. Ok, chicos, pero de momento con este problema en específico, ¿dudas sobre algún paso que no hayan entendido? Profe, nada más para aclarar, Sí. ahí cuando hicimos lo de multiplicar por 5 y por 2 todo, fue para balancear los electrones nada más. Solamente los electrones, sí, porque ya todo lo demás está balanceado, solo nos faltan los electrones. Entonces, Sí. siempre y cuando nosotros multipliquemos todo lo que está en la ecuación por ese factor, no vamos a desbalancearlo. Entonces, por eso es que también tenemos que multiplicar todos los factores de la fórmula por ese valor de 5 o de 2. Gracias. Okay. ¿Más preguntas, chicos? Ok, vamos a terminar la clase haciendo un ejercicio más de esto. Ya lo hacemos un poco más rápido porque ya sabemos cómo irlo trabajando. Entonces, vamos a hacer ahora el balance de... Ok, balanceemos esa ecuación. El permanganato se repite. Tenemos ahora reacción de permanganato con el hierro más 2. Vas a formar hierro más 3 y también el manganeso más 2. Entonces, ya aquí es un poco más sencillo empezar porque ya tenemos varios estados de oxidación. Hierro pasa de hierro más 2 a hierro más 3. Eso quiere decir que entonces la especie está perdiendo un electrón y es la que se está oxidando. Mi semioxidación entonces es hierro más 2 acuoso pasa a ser hierro más 3 acuoso. Luego, en el caso del permanganato, ya habíamos establecido que aquí el manganeso tiene un estado de oxidación de más 7, como en el caso anterior. Y pasamos a manganeso más 2. Entonces tenemos una semiecuación de reducción muy similar a la del caso anterior. Aquí el permanganato pasa a ser manganeso más 2. Recuerden, chicos, que en estas ecuaciones no vamos a poner los electrones de entrada, como estábamos haciendo antes, sino que van a salir a partir del balance. Entonces, comenzamos con los pasos del balance. Primer paso, escribir las semiecuaciones, ya las tenemos. Segundo paso, balancear los elementos diferentes de hidrógeno y oxígeno. Hierro está balanceado, manganeso está balanceado, todo en orden. Tercer paso, balanceamos entonces los oxígenos. Aquí tenemos el mismo balance que en el caso anterior, 4 átomos de oxígeno, deberíamos agregar 4 moléculas de agua en el lado de los productos. ¿Qué pasa con el hierro? Bueno, ahí no hay oxígeno, entonces no es necesario agregar oxígeno ni agregar nada más de momento. Cuarto paso, vamos ahora con los hidrógenos. Entonces, arriba, nuevamente, no tenemos ni oxígeno ni hidrógeno, lo dejamos así. Abajo tendríamos que hacer el mismo balance que hicimos en el caso anterior, 8 cationes de hidrógeno para los reactivos. Entonces, ya balanceamos ahora sí todos los elementos. Después de balancear los elementos, viene el balance de los electrones. Entonces, vemos que aquí arriba tenemos una carga de más 2.
más 2 global contra una carga de más 3. Entonces, para que esta carga sea igual en ambos lados, si agregamos electrones en los productos, vamos a ir acercándonos al 0. Entonces, vamos en el sentido contrario. Tenemos que agregarlos aquí en los productos. Si agregamos un electrón, entonces más 3 menos una carga negativa sería más 2. Y tendríamos más 2 y más 2 en ambos lados de la ecuación. ¿Se entendió ahí el balance electrónico? Sí, profe. Ok. Luego, en el caso de abajo tendríamos un balance similar nuevamente al anterior. Tendríamos 8 electrones por acá, carga de más 8 menos 1 es más 7. Y aquí tendríamos más 2. Entonces, igual que en el caso anterior, agregamos más 5 electrones. Ahora, acá, el balance electrónico va a ser un poco más sencillo. Porque solamente vamos a tener que multiplicar una ecuación por un factor para balancear. Aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, si podemos pensarlo en una multiplicación cruzada, entonces hacemos la multiplicación cruzada multiplicando aquí, arriba, por 5 y acá por 1. Esa es una manera de verlo. Si no, podemos pensar que simplemente para que tengamos aquí la misma cantidad de electrones, lo que puedo hacer es multiplicar este 1 por un factor de 5 y multiplico toda la ecuación por 5. Entonces aquí tendríamos 5 de hierro y 5 electrones. Y la de abajo se queda igual porque estoy multiplicando todo por 1. Profe, perdón, ¿por qué la de arriba por 5? Ok, porque tenemos que tener la misma cantidad de electrones en la semiecuación de oxidación y en la reducción. En la semioxidación tenemos solamente un electrón. En la semireducción tenemos 5. Entonces, tenemos que hacer que tenga la misma cantidad de ambas ecuaciones. La manera en que obtenemos el valor más bajo para ese sistema es si multiplicamos arriba por 5. Dado que tenemos un 1, lo multiplicamos por 5 y así tenemos la misma cantidad de electrones en las dos ecuaciones. O lo que hacemos normalmente es, si no, una multiplicación cruzada, como hicimos en el caso anterior. La ecuación de abajo se multiplica por la cantidad de electrones de arriba y la ecuación de arriba se multiplica por la cantidad de electrones de abajo. Ambas formas nos van a dar el mismo resultado. Gracias. Perfecto. Entonces ya tenemos todo balanceado, electrones también. Lo que nos queda es sumar. Y tendríamos acá 5 de hierro más 2. Más 8 hidronios. Más el permanganato. Más 5 electrones. Y por el otro lado tenemos 5 de hierro más 3. 5 electrones, manganeso más 2 y tenemos agua. Cancelamos lo que se repita, los 5 electrones se cancelan con los 5 electrones y las aguas y los iones hidronios se van a reducir. Por aquí va a quedar hidronio, que de hecho no lo podemos reducir porque es lo único que hay, y el agua sí, no, el agua tampoco la reducimos. Entonces en este caso queda 5 de hierro más 2 acuoso, más 8 hidronios, más permanganato, forma 5 hierro más 3, más manganeso más 2, más aguas. Aquí, chicos, ustedes van a ver que es muy común trabajar con permanganato en este tipo de reacciones, porque el permanganato, que es la especie que se está reduciendo aquí, ¿verdad? La semiecuación de reducción,
es un agente oxidante muy fuerte. Entonces, cuando ustedes lleven química orgánica, van a ver que se trabajan muchas reacciones de química orgánica utilizando permanganato como un agente oxidante fuerte para la materia orgánica. Entonces, el permanganato es un anión muy común que nos vamos a encontrar en este tipo de problemas. Ok, chicos, ¿dudas con esta parte? No, la cosa es repasarlo. La cosa es repasarlo. Vamos a dejarlo por acá. Les voy a dejar de tarea para que repasen bien estos problemas que hicimos. Tengo que enviarles una práctica para que vayan trabajando de esto. En la próxima clase vamos a empezar tema de la unidad 5, pero vamos a retomar un poco balance redox para que ustedes practiquen un poquito más y vamos a adicionar la parte del balance en medio básico. Todo esto que hicimos es balance en medio ácido. Vamos a añadir la parte del balance en medio básico, que van a ver que realmente es muy sencillo, es el mismo proceso del balance ácido, solamente vamos a hacer un cambio a la hora de sumar la ecuación al final. Eso es todo, pero todo el procedimiento se balancea de la misma manera. Entonces, realmente es hacer una adicional. Vamos a practicar entonces un poco de esto en la próxima clase y vamos a comenzar con el tema de la unidad 5. ¿Dudas con esto, chicos? No. ¿Estamos bien? Ok, entonces por aquí quedaríamos hoy, chicos.